Para hacer honor al tiempo, vamos a comenzar con una oración pidiendo la presencia de nuestro Señor en nuestro medio, por medio de su Santo Espíritu. Rogar que nos acompañe, que nos mantenga concentrados y que también sus santos ángeles nos rodeen y nos honren con su presencia. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, otra vez nos encontramos un pequeño grupo de tus hijos para poder estudiar tu voluntad. Amén. Amén. Tus palabras, tus pensamientos para esta raza caída en lo que vendrá pronto. Queremos estudiarlo para poder aprender, Señor, y tomar los recaudos como es una preparación cabal, guiada, sustentada por el Espíritu Santo. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, porque somos carne, somos falibles, somos breves en esta vida. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Que tus ángeles también nos acompañen y que podamos mantenernos concentrados. Te lo suplicamos, Padre, y por aquellos que vendrán después y por todos aquellos que después escucharán este video, Dios mediante en YouTube. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. 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 Bien, vamos a continuar la segunda parte con, en la página 14 dice, el fin del tiempo de prueba. El fin del tiempo de prueba, la misma frase lo está diciendo, es el fin de la gracia. Desde que nosotros existimos como raza humana, nosotros siempre hemos vivido bajo la gracia, bajo la posibilidad del arrepentimiento, bajo la posibilidad de volver nuestros caminos al Señor y lograr perdón y redención. Siempre, siempre. Hubo pequeños lapsus donde la gracia se retiró. Fueron esos 6 meses de lluvia intensa en el diluvio. La gracia se retiró de la tierra, pero no completamente. Dios se reservó un remanente guardado en un arca. Pero esta vez va a suceder algo similar. Por eso Jesús en Mateo 24 dice que como en los tiempos de Noé, también abarca este aspecto. El perdón de Dios siempre ha estado disponible, pero tanto que el hombre rechaza y continuamente rechaza y quiere vivir su vida, no quiere saber de Dios, no le interesa las cosas espirituales, está abocado a su mente carnal, a su mente corrupta, a vivir en este mundo carnal y corrupto. Excepto un pequeño grupo, un pequeño remanente del Señor, todo el mundo se desvaría a una. Y ese tiempo de perdón también se va a acabar. Como antaño en ese pequeño lapso, también se acabará, pero esta vez será para siempre. De ahí es que nosotros conocemos los oráculos de Dios, conocemos la voluntad del Señor, nosotros como iglesia adventista que Dios ha levantado para el tiempo del fin, tiene realmente la correcta interpretación de los planes de Dios. El Señor le ha mostrado a esta iglesia lo que Él va a hacer. Y eso debe pesar una responsabilidad sobre nosotros primero y sobre nuestro papel en el tiempo del fin también. Porque no basta solamente que nosotros lo sepamos y nos preparemos, sino que tenemos la obligación delante del Señor de ir y predicar esas verdades. De no solamente encapsularnos en nuestra realidad y decir me voy a preparar y de pronto a nadie le hablo de lo que viene. La buena nueva del Evangelio es que nosotros compartamos esas buenas noticias de que en su momento con los apóstoles Cristo había resucitado y estaba en el cielo perdonando los pecados y hoy Cristo vuelve por su iglesia, ya perdonada, ya santificada. Un gran saludo a nuestro querido hermano Carlos, bendición hermano, desde aquí te saludamos cordialmente
Veo que estás viajando, no te escuchamos porque estás con el micrófono apagado, pero vemos que estás viajando. Vemos la ventanilla ahí. Un gran saludo, hermano. Entonces, comentaba que este tiempo en que nosotros tenemos como gracia o los últimos días, y llamémosle días proféticos, los últimos años de gracia, el Señor va a levantar un ejército, va a levantar al último ejército de Dios que va a luchar otra vez por la verdad. Y esta será la última batalla, porque Cristo vendrá a buscar a su iglesia y no habrá más contacto del enemigo con sus fieles. Se habrá terminado el contacto, la influencia, ¿sí? Y estaremos comenzando lo que la Biblia le llama en Apocalipsis 21 y 22 el comienzo de la eternidad. Estamos, somos la última generación y estamos a la víspera de elementos fantásticos. Dice así la hermana Juárez en Palabra de Vida del Gran Maestro, página 339. Es en la crisis cuando se revela el carácter. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. La última frase dice, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea solucionada, sea suplida. Cuando nosotros nos encontremos en ese momento, será demasiado tarde buscar soluciones. No la encontraremos. La hermana Juárez lo escribe. ¿Por qué? Porque nuestro carácter, si habrá llegado corrupto a ese evento, a ese entorno de condiciones, no podremos cambiar nuestro carácter. Y es el carácter que se revela en la crisis. Mira, hermano y hermana, nosotros acá como grupo lo hemos conversado muchas veces. Nosotros somos adventistas, nosotros vamos a la iglesia, nosotros creemos en Dios, creemos en la segunda venida de Cristo, creemos en los mandamientos, creemos en el santuario y creemos en todas las doctrinas esenciales y distintivas de la iglesia adventista, del pueblo de Dios. La creemos, pero el cielo asiente como nosotros que la creemos. Es una pregunta poco retórica y un poco real también. Hazte esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes si el cielo asiente como tú, que tú crees eso, hasta que viene una crisis en tu vida. Y cuando te toca ponerte del lado de la verdad, si lo haces, entonces sí tú crees. Pero si tú no te pones del lado de la verdad ahora, en pequeñas crisis, cuando venga la gran crisis, tú no tendrás el carácter adecuado para enfrentarte a ese mal con la verdad. ¿Por qué? Porque en tu corazón no habita la verdad. ¿Por qué no habita? Porque no has tenido la experiencia de vivir la verdad, que fue moldeando tu carácter. Te lo voy a decir en palabras, ¿cómo se dice? Palabra directa, palabra simple. Vamos a hablar en cristiano básico. Cuando tú sabes, por ejemplo, entre otros ejemplos, que el Señor nos manda a alimentarnos correctamente, dejando la carne, dejando alimentos que puedan dañar nuestra salud, porque el Señor nos dice a través del Espíritu de la profecía, esa alimentación no solamente daña tu cuerpo, sino que daña tu percepción espiritual. Entonces tú sabiendo eso, tú te encuentras con una persona y te invita, vamos a tomar algo, vamos a comer algo, y tú no tienes la voluntad de esa persona que no es adventista, es amistad, compañero de trabajo, quien fuere, que no comparte tu fe. Si tú no tienes la voluntad, la fuerza de decirle, mira, yo no como carne, y tú para no quedar mal con él, porque el momento, la situación, tú no te pones delante de la verdad. Son microcrisis
personales. A mí me ha pasado muchas Sí, veces, ¿eh? sí, yo lo creo. O con respecto a hablar de la música con los hermanos adventistas. Mira, hermano, yo no creo que la música tenga que ser esta característica o de esos cantantes, porque la verdad que no siento en mi conciencia que no representan lo santo y consagrado, lo separado para Dios. Mi conciencia me lo dice. No, pero hermano, a todo el mundo le gusta, usted es el único que está diciendo eso, usted es el único que no le gusta nada. Si tú no enfrentas esa microcrisis de fe que va a alimentar tu carácter y fortalecerte en la verdad, cuando vengan cosas peores, por ejemplo, cuando se nos quite el dinero o se nos expropie el dinero, vía gobierno, vía decreto, vía circunstancias excepcionales. Ya tenemos la experiencia del COVID en Canadá, los camioneros que salieron a protestar porque lo querían tener en cuarentena, que no salgan a la ruta, y ellos salieron y dicen, necesitamos trabajar. Ah, tienen que trabajar, listo, decreto, quítenle el dinero a toda esa gente. Y por nombre y apellido los conocía y en el banco le vaciaron las cuentas. No era una prueba de fe y de moral, una prueba religiosa, era una prueba sanitaria, una prueba de las circunstancias que se daban. Pero el gobierno no le tembló el pulso para quitarles el dinero. Y esa gente cuando llegó a su casa se dio cuenta que no, en la tarjeta de crédito no tenía dinero, en la cuenta bancaria no tenía dinero, etcétera. Esas son pruebas. Porque hermano, si tú no tienes dinero para ir al supermercado y comprar comida, eso es grave. Entonces, nosotros tenemos continuamente, mis queridos hermanos, diariamente, pequeñas microcrisis. Y a veces no nos damos cuenta, ni hablar de temas que sean frontales a la fe con hermanos adventistas. A nosotros nos pasó varias veces. Y si este puesto de avanzada en España, en León, y lo digo con todo el aprecio de las personas que han venido y las que hemos conocido, y si hoy no están acá, es porque nosotros hemos mantenido las normas altas. ¿O no es así, hermano José Antonio? Exactamente. ¿O no es Y así, nos mi hemos, querida esposa? hemos perdido, podríamos decir, otras personas que estábamos unidos por decir la verdad. Exactamente. Por tener esa crisis que a nosotros nos ha fortalecido en la verdad. Porque nosotros no podemos convivir con hermanos en la fe, por ejemplo, que en los sábados salgan a jugar a la pelota. No, digo yo no, mi conciencia me dice que no, el sábado es sábado, es sagrado, es santo, no es para que yo vaya a recrearme. O otro que va a la playa y en chancla y en bermuda se pone a tener a seguirnos a nosotros en nuestra prédica, comiendo ahí delante de la cámara, ¿qué es esto? No, reverencia, respeto, entre otras, hay otros ejemplos peores. No podemos. Yo lo siento, le hablamos con los hermanos, mi hermano, lo siento mucho, pero no es así como se guarda el sábado. Ah, va, entonces que sigan su camino. No hay problema. Ustedes sigan el suyo también. Y nos veremos en la ley dominical, como se dice, ¿no? Esa frase. Esa pequeña microcrisis a nosotros nos va moldeando el carácter. Y es muy importante tener en cuenta que la crisis no va a venir a la ley dominical. Esa será la última crisis con mayúscula. Todos los días tenemos nuestras peleas personales. Preservar en la medida en que nosotros y el Espíritu Santo nos va guiando a mantenernos separados. Tenemos que dar testimonio. Si hoy no tengo la fuerza de voluntad para darle el testimonio a un hermano o a una hermana de la fe que yo tengo, en tiempo de paz, en un entorno donde no hay conflicto, y no lo quiero hacer, ¿cómo lo voy a hacer en entornos de conflicto y de presión, ya sea cárcel, multa, expropiación, etcétera? Yo me hago la película, no es así. De ahí es que nosotros debemos entender que
Es en la crisis cuando se revela el carácter. Mi carácter se va revelando diariamente. Continúo. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Voy a leer el pie de página que dice, durante el tiempo de angustia preliminar, el tiempo de angustia previo, los cuatro ángeles que retienen los vientos comienzan a soltarlos, pero Jesús ve que no todos en su pueblo están sellados. De modo que comisiona a otro ángel que ordene a los cuatro ángeles que retengan los vientos hasta que todo el remanente esté sellado. Es una visión que tuvo la hermana Juan en primeros escritos. Durante el período de calma que sigue, los ángeles vuelven a sujetar los vientos. Entonces las naciones estarán airadas contra el pueblo de Dios, pero serán mantenidas en jaque para que no impidan la obra del tercer ángel. En ese tiempo la lluvia tardía se derramará para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel, que es con el cuarto ángel, el Espíritu Santo directamente, y prepara a los santos para que permanezcan firmes en el período cuando se derramen las siete plagas. Los impíos atribuyen este período de calma al hecho de que por fin promulgaron una ley universal contra el sábado, cuando en realidad la calma es el resultado de la orden dada por Jesús a los ángeles que retienen los vientos de las dificultades. La hermana Huay hace un análisis o una descripción, es mejor la palabra, sobre estos eventos, porque ella menciona que el mundo entra en convulsión. Principalmente ella se refiere a la sociedad de los Estados Unidos de Norteamérica, que eso es un termómetro que mide la evolución de la profecía, porque es en Estados Unidos donde va a comenzar lo que nosotros sabemos, las primeras señales del tiempo de angustia previo. ¿Sí? Después se va a regar por todo el mundo, pero es en Estados Unidos donde comienza. Estados Unidos está la profecía y es el que da el pistoletazo de inicio a toda esta serie de eventos. Y ella menciona que al comienzo del tiempo de angustia se comienza a desencadenar eventos que llevan a la sociedad a preguntarse qué pasa acá. Dios nos ha abandonado. Esta siempre fue una nación bendecida por Dios. Somos los elegidos de Dios, somos el Israel de Dios. ¿Por qué nos pasan tantas cosas? Entonces se comienza a mirar lo que sería la violencia social, guerra civil o preguerra civil entre esa sociedad norteamericana. Comienza a haber desabastecimiento, vandalismo y la naturaleza obviamente pierde el control. Entonces toda la sociedad dice, señores, algo está pasando, Dios nos está diciendo algo. Comienzan a mirar al cielo, describe la hermana White en esas descripciones generales, está en primeros escritos, está en el conflicto de los siglos, está en eventos de los últimos días. Entonces ellos llegan a la conclusión de que es necesario volver a Dios. ¿De qué manera? Y como siempre lo hemos hecho, el cristianismo siempre, ¿cómo hizo para volver a Dios? Yendo a las iglesias. Ah, qué interesante. Entonces hay que volver a las iglesias. ¿Qué día? ¿Qué día? El domingo. Siempre el cristianismo fue a misa o a las iglesias, se reunió en los templos el día domingo. Tenemos que reaccionar por ahí. El Señor tiene que perdonar a esta nación. Tenemos que volvernos a Dios. Entonces, cuando ellos ven que esa evolución de sus soluciones llega a que el Señor calme, o mejor dicho, que se calmen las circunstancias, lo que acabamos de describir acá, entonces ellos se dan cuenta de que, ese era el problema. Nos alejamos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantener esto, pero hay un problema. Hay un grupo que no acepta esta solución. Ese pequeño grupo es el que está impidiendo la solución del cielo para esta gran nación. Y ahí caemos nosotros, los siervos y siervas del Altísimo.
Continúo leyendo. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos, pero por espacio de 7 días. El pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. Mateo 24:39 dice, así dice, será también la venida del Hijo del Hombre, lo dice nuestro Señor. Inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. Más claro no puede ser. La hermana Huay comenta, vi que este mundo estaba adormecido en la cuna de la seguridad para que las comunicaciones no se interrumpieran de un lugar a otro y que los mensajeros dispusieran de todo el tiempo necesario para llevar el mensaje a los hijos de Dios y para que los recibieran y fueran sellados con el sello del Dios viviente y estuvieran preparados para pasar por el tiempo de angustia que nunca ha habido. Vi que tiene que haber un tiempo de paz para que los siervos de Dios hagan su obra por las almas. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en la nube de los cielos. Acá la señora Juan en el último párrafo dice, el tiempo de gracia terminará poco antes de la segunda venida. Entonces, si el tiempo de gracia termina en esta línea, poco antes de la segunda venida de Cristo, el tiempo de angustia de Jacob es breve. Y ella lo dice también en otra cita a la que vamos a llegar ahora. Por eso tengamos cuidado con aquella persona que te dice, no, pero hermano, al final del tiempo hay una semana, 3 años y medio para el tiempo de prueba o el tiempo de angustia previo, y 3 años y medio para el tiempo de angustia de Jacob, y son 7 años porque son la última semana, son los 1260, 1290, 1335, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos fecha definida, tiempo definido, ni años definido. La hermana Juan menciona es un tiempo breve. Y eso lo tenemos que entender, aceptarlo, porque no miramos fecha, porque el pueblo de Dios no la necesita. Nosotros no necesitamos conocer fechas. El mensaje de por sí mismo de la segunda venida, el mensaje de los 3 ángeles, con poder por el cuarto ángel, es tan fuerte en sí mismo que no necesita fechas para que la gente se interese. Si tú vas a aceptar fecha, yo no quisiera estar en tu lugar, porque si has aceptado fechas que Dios prohíbe, tú terminarás aceptando otras mentiras del enemigo. Dice así, el gran tiempo de angustia y el decreto de muerte. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios al que se opusieron obstinadamente acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. El pie de página dice, esta entrada en la gran angustia final ocurre al final de la breve calma que sigue a la terminación del tiempo de gracia mencionada en el conflicto de los siglos. Lo que comentamos hace rato, lo que el enemigo hace es traer una gran crisis y la calma, dándole mayor beneficio y autoridad a su decreto de ley. Pero cuando sabe que el tiempo de angustia previo termina, porque él ve los movimientos espirituales de los ángeles de Dios que se repliegan de los impíos, los abandonan, los dejan sin la protección, porque ya no hay tiempo para ellos para el arrepentimiento. Se han obstinadamente opuesto a cualquier llamado. Entonces, ese tiempo, Satanás lo mira y dice, ah, ahora sí, ahora tengo acceso directo a la raza caída impía. Nada me detiene. Ese es un tiempo tremendo, hermano.
Nosotros no sabemos lo que significa acceso directo de Satanás a las almas. Nunca ha pasado, salvo excepcionalmente casos contados en la Biblia. Y creo que hay uno solo, la familia de Job. Nada más, no hay otro y los antediluvianos. Pero no tenemos idea. Por eso la hermana Juárez menciona, dice, la mente más fecunda en cuanto a la imaginación, no, ni siquiera esa mente puede imaginarse lo que le espera a esa multitud que obstinadamente rechazó el llamado del Espíritu Santo vez tras vez, tras vez, tras vez, hasta que fueron dejadas. Satanás tiene acceso. Y él sabe después que en ese tiempo, ahora te voy a hermano, Sí, en ese tiempo es su tiempo. Y es ahí donde se tiene que revelar lo que nosotros conocemos en la Biblia como el misterio de iniquidad. Y Satanás mismo no puede evitarlo. Él tiene que mostrar su naturaleza, lo que es realmente. Si tú tienes idea de lo que es un violador y un asesino, esos asesinos seriales que violan, tú sabes dónde lo puedes ver realmente actuar. Llévalo a un orfanatorio y déjalo libre en medio de 400 niños y niñas. Y no le pongas vigilancia. Y vas a ver lo que es esa persona. Monstruo, un monstruo, un asesino. Lo peor que te puedas imaginar. Porque no tiene límites. Y su mente es un destructor. Bueno, ese ejemplo ni siquiera alcanza para describir lo que hay dentro del corazón de Satanás. Hermano José Antonio. sí. El sellamiento que cada ser humano va a recibir tiene un tiempo y la predicación de este tiempo de gracia, donde todavía podemos arrepentirnos, es el gran reto que tenemos, porque desgraciadamente yo diría que el 99% de los seres humanos actualmente que están pisando la tierra desconocen que este tiempo de gracia es corto. Estamos a punto de que termine el tiempo de gracia y luego ya no hay solución. Y el problema es que eso no se va a ver, eso es interior. De tal manera que tenemos el gran reto de predicar a nuestros hermanos y hermanas que se conviertan, que es que su espíritu quede libre de todo pecado, para que en este tiempo de gracia muchísima gente pueda recibir el sello de Dios. Amén. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de conflicto se desencadenarán. Ya no hay más filtro, no hay más defensa para la raza humana. Y Satanás hará lo que él siempre, siempre ha querido hacer. A él es llamado el destructor, el Abaddon Apolión. Él va a destruir todo, su naturaleza. Un ángel tras otro en rápida sucesión derramarán las copas de la ira sobre los habitantes de la tierra. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, su espíritu refrenador se retirará de los gobernantes y del pueblo. Estos quedarán bajo el dominio de los ángeles malos. Entonces, por consejo y dirección de Satanás, se harán leyes tales que a menos que el tiempo sea muy corto, no se salvará ninguna carne, nadie. El pie de página dice, las leyes a que se refiere son el decreto general o universal que fija el tiempo cuando los observadores de los mandamientos serán ejecutados. Y queridos hermanos, brevemente lo voy a comentar porque hay muchas cosas para comentar. Nosotros tenemos la oportunidad de observar que hemos tenido la suerte de nacer en una época, en una edad donde no hay persecución.
El cristianismo de los prácticamente o casi 2000 años de existencia, desde el año 31 se funda la iglesia en el aposento alto. 50 días después que nuestro Señor Jesús fuera crucificado. 10 días después que Él fuera llevado a los cielos. Cae el Espíritu Santo y comienza la predicación. Desde ese día hasta hoy, de prácticamente, si vamos a contar los años, serán aproximadamente unos, en el año 2031 va a ser 6000 años, por ejemplo, ¿no? Pero de los 2000 años casi, faltan 6 años, 1800 años, el 90% de la era cristiana hubo persecución y persecución feroz. Imagínense ustedes la suerte, entre comillas, o la fortuna que hemos tenido de nacer en el 10% al final. Nosotros no tenemos idea lo que era vivir en esa época. Hay películas que pueden retratar esa realidad, pero haberla vivido es otra cosa. Porque en las películas, los guiones y todas las muertes son de utilería, las torturas de utilería, maquillaje. Pero cuando a ti te torturan realmente, eso es causa terror. Bien, bien. Hasta llamémosle la Revolución Francesa, lo que conocemos nosotros como la Iglesia Católica, o mejor dicho, el Imperio Romano, primero civil y después religioso, o pagano y religioso, para ser más exacto, reinó sobre Occidente o sobre el mundo conocido. La encarcelación del último papa vigente como Su Majestad por sobre los reyes en el año 1798, por orden del general Napoleón, terminó la persecución, técnicamente hablando. Hubo unos cuantos años de persecución en Latinoamérica, especialmente en Perú y en México, hasta entrado bien los años 1820, 1830. Todavía se perseguía y se mataba a la gente. Después, la Iglesia Católica, desprovista del poder civil, se calmó, o mejor dicho, la calmaron. Pero esa nueva persecución que menciona acá se va a levantar otra vez. En ese momento, mis queridos hermanos, no existía lo que nosotros estamos redundantes hoy, el espíritu tibio. Soy religioso, pero también soy mundano. Sí, Un pie en la iglesia, un pie en el mundo. En ese momento, o tú eras católico pasivo o activo, por ende eras un represor, ya sea cura, ya sea monja, monástico, rey, duque, activo, tú participabas en esa persecución, o eras pasivo, mirabas para otro lado, ibas a misa, pagabas tus impuestos y no te metías con ningún cristiano verdadero o hereje. Al contrario, los chivateabas, ¿sí? Ese era el mundo. Y estaba el otro grupo, que eran los verdaderos cristianos perseguidos, que andaban con poder de Dios, pero con mucho miedo, porque si lo pescaban, lo encarcelaban y terminaba muerto. Ese tiempo terminó hace unos 200 años, pero va a resurgir nuevamente. mm, Y se viene una segunda Edad Media pronto, porque Estados Unidos va a revivir ese espíritu de persecución que una vez lo tuvo Roma. De ahí que hace la imagen, copia, ¿sí? El estilo de gobierno que tuvo Roma en su momento. Pero a nivel mundial, eso es lo que nos espera. Y creo que la persecución es, como decimos siempre, los mejores momentos y más gloriosos de progreso espiritual de la iglesia del Señor. amén. Los mejores momentos los tenemos delante de nosotros. Continúo.
Dice así, estas plagas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Por terrible que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara, justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Apocalipsis 16, verso 2 en adelante. Al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, dice la hermana Juan en el conflicto de los siglos, sus enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, la hermana Juan dice que todo apoyo humano nos será quitado. Hermano, cuando dice todo, es todo. No habrá un abogado, no habrá un policía, no habrá un juez que te escuche, un vecino que se ponga de tu lado, un pariente que te apoye. Todo apoyo humano nos será quitado. Empezará a verse en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Se suceden señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anuncia el día y la hora de la venida de Jesús. Este hecho, la hermana White también lo dice en otra cita, que ese sonido de fragor que nosotros entendemos ya en el tiempo de angustia de Jacob, el día y la hora, le está diciendo, esperen, esperen, que falta en tal día llego. Los impíos lo interpretan como un gran terremoto. Ellos no escuchan la voz, no pueden escucharla. El pie de página dice, pero el día y la hora de su venida, Cristo no los ha revelado. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. En ese momento, cuando la suerte de todo el mundo ya está echada y a nosotros, los santos del Altísimo, nos toque salir corriendo de toda parte, pero con el cuidado absoluto y completo de los santos ángeles y del Espíritu Santo, ya no hay ninguna forma de poder volver atrás a los impíos y los santos ya están sellados. Entonces Dios manifiesta y le da un aliento, le está diciendo, esto no va a ser para siempre, pueblo mío. Tengan paciencia, faltan una semana, faltan 3 días, faltan 5 días, lo que el Señor diga en esa voz. Tengan ánimo, esto no durará para siempre. Y eso es una bocanada de aire, de oxígeno para ese pueblo perseguido. El tiempo de gracia poco antes de la aparición del Señor en las nubes del cielo. Al terminar su obra allí y cesar su intercesión, se detuvo un momento. Jesús en el departamento exterior del santuario celestial y los pecados
confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás. Este es un gran tema, no es del tema del capítulo, pero sí es un gran tema del estudio del santuario. En el santuario hay dos tipos de pecados, los confesados y los no confesados. Los confesados a nosotros se nos quita, por eso somos perdonados, y esos pecados se los atribuye en la estructura del santuario al macho cabrío que se le manda al desierto o a Satanás los 1000 años. Se le atribuye a él. Acá estos pecados que están confesados, todo lo de los santos, alguien tiene que pagar esos pecados. Es una transferencia. Jesús murió para que se transfieran los pecados nuestros por su sacrificio. Él murió. Pero alguien tiene que morir. Jesús murió por los pecados confesados. Pero aquellos que no han sido confesados, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. El pie de página dice, Jesús no sale del cielo inmediatamente después que termine el tiempo de gracia. En cambio, demora un momento en el aposento exterior del santuario, mientras los pecados que Satanás ha inducido al pueblo de Dios a cometer, pero que anteriormente han sido confesados y perdonados, son colocados sobre la cabeza del chivo emisario. Parece que este momento de demora corresponde al breve periodo de calma que antecede al derramamiento de las plagas. Es después de esto cuando Cristo se despoja de sus vestiduras sacerdotales y se reviste de sus más regias galas. Mientras las plagas se están derramando, Jesús deja el cielo rodeado de la hueste angélica. El número de días durante los cuales la nube que transporta a Jesús pasa del lugar santísimo hasta el oriente, donde primero aparece a los santos de la tierra, al parecer corresponde al periodo muy corto entre el decreto de muerte y la segunda venida. No podemos asegurar, mis queridos hermanos, todos estos datos, pero son estimativos. Los pecados que no están confesados, los mismos pecadores los pagan con su muerte. Pero los pecados confesados son atribuidos al chivo emisario, a Satanás. Él tiene que pagar esos pecados. Él es responsable. Han sido quitados de la memoria y de las personas perdonadas en el santuario. Pero alguien tiene que pagarlo. Continúo. Vi una nube flamígera, una nube de fuego, que se aproximó al lugar donde Jesús se encontraba, mientras él se despojaba de sus ropas sacerdotales y se vestía con su ropaje eminentemente real, tras lo cual ocupa su lugar en la nube, lo que lo transporta al oriente donde aparece primero los santos en la tierra. Se trata de una pequeña nube negra, que es la señal del Hijo del Hombre. Mientras la nube pasa del lugar santísimo hasta el oriente, lo que demora cierto número de días, la sinagoga de Satanás adora a los pies de los santos. El pie de página dice, la expresión un número de días es un periodo indefinido que no alienta a nadie para que procure calcular el día y la hora de la venida de Jesús. Se nos ha dado abundante información que puede ayudarnos a correlaciones, la cronología o a correlacionar la cronología de efecto y causa de los eventos venideros. Esta información puede permitirnos darnos cuenta del firme curso de los acontecimientos ordenados por Él y debiera animarnos a fin de que nos preparemos para la venida de nuestro Señor.
Ahora vamos a hablar de la secuencia integrada sugerente. Esto no es una cosa completamente infalible, pero haciendo un estudio minucioso de los eventos del fin de la Biblia, confirmados por las visiones de la sierva del Señor, hay una secuencia. No está completa, yo la estuve leyendo, pero la vamos a leer y vamos a agregar cositas. La secuencia integrada sugerente de los eventos venideros dice, aquí solo se sugiere la secuencia de los eventos. Podría ser que estos no ocurran exactamente en el orden sugerido, pero representan lo mejor que el compilador de estas declaraciones del espíritu de profecía pudo realizar en el momento presente. El espíritu de profecía parece sugerir la siguiente secuencia de causa y efecto de los eventos venideros. Y hay dos bloques de secuencia, el bloque número uno y el bloque número dos. El bloque número uno es el tiempo de angustia previo. El bloque número dos es el comienzo del tiempo de la angustia de Jacob. El primero, el tiempo de angustia previo, dice así. Mientras las naciones se están airando y durante el tiempo que están airadas, los elementos de conflicto son mantenidos en jaque por los ángeles. Y ahora comenzamos la secuencia. A, B, C, D, etcétera. La vamos a ir mencionando. A. Primero, comienza la agitación de los que exigen la promulgación de una ley que ponga en vigencia la observancia del domingo en los Estados Unidos. Nota, hermanos, hermanas, ¿ustedes han escuchado algo en Estados Unidos donde haya un movimiento que está exigiendo poner el domingo como una observancia legal, una observancia de ley hoy? No, no. Todavía no. Sí, ah, sí. Sí. En Estados Unidos hay un movimiento político y también religioso que ha comenzado el año pasado. Ha comenzado. Ya hay políticos que están mencionando que a raíz de los grandes tiroteos que hay en las escuelas, escuelas públicas, escuelas privadas, de la gran delincuencia, entre otros males sociales, están pidiendo que se promulgue una ley dominical. Entonces, esto nosotros hace 3 años, este servidor viene siguiendo de cerca la evolución de los Estados Unidos, porque me gusta la noticia, especialmente de esa nación, entre otras, pero esa especialmente porque tiene una relevancia profética. Sabemos que es así. En Estados Unidos, desde el año pasado, desde el año pasado para atrás, nada. Pero desde el año pasado, que fue la campaña presidencial de Donald Trump, y su famoso proyecto 2025, donde está registrado una enmienda para que pudiera permitirse un descanso dominical o un sábado verde, llamémosle, o domingo verde, que es igual. Pero ya está, ya existe. Segundo, hombres de fe y oración, constreñidos por Dios, denuncian los pecados de la Babilonia espiritual y exponen los avances del espiritismo y el progreso disimulado del papado. Esto, ¿usted qué opina? Mi querida esposa, mi querido hermano José Antonio. Pues que se está realizando un catolicismo Ahí va. a los protestantes de Estados Unidos. Exactamente. Miren, en Estados Unidos, nosotros somos testigos porque desde España y desde nuestro humilde sitio, nosotros estamos denunciando los pecados de voluntad espiritual cuando vamos a hacer evangelismo y repartimos libros. Y si se nos da, los libros están hablando por nosotros. Nosotros no podemos hablar mucho. Nosotros no podemos decirle a los católicos, sí, Babilonia, pero le damos, todos los domingos estamos saliendo. Tome este volante, tome este folleto, le damos el conflicto, el camino a Cristo y unos volantes que son muy fuertes con respecto a la predicación. Léase esto y se lo lleva. Eso es denunciar porque ahí se habla sobre la participación de Roma y de Estados Unidos en el gran problema espiritual del final del tiempo. Si nosotros lo estamos haciendo acá, hay muchísima gente, para gloria de nuestro Dios, que lo están haciendo también. En Estados Unidos también lo están haciendo. Por eso puedo suponer y sostengo que
Segundo punto, el punto B, también está actual. Punto C. Tercero, millones de personas asombradas al oír esas palabras acuden a sus maestros religiosos, quienes procuran calmar sus preocupaciones con palabras tranquilizadoras. Hasta acá llegamos. Todavía eso no ha pasado. No está, estamos en el primer punto, el primer grupo, hasta la letra B, segundo ítem. El tercero todavía no. ¿Saben por qué? Porque todavía no ha llegado la calamidad de Estados Unidos como guerra civil o descontrol de la naturaleza. Pero esto es lo que viene. Cuarto, muchos no quedan satisfechos con estas expresiones de seguridad tranquilizadora y exigen un muéstramelo con la Biblia. Eso les exige. A mí no me hables tú, dime qué es lo que está en la Biblia. O un así dice Jehová, así dice el Señor. Quinto, el ministerio popular, los evangélicos y los católicos, airado porque su autoridad es cuestionada, agita a las multitudes amantes del pecado para que persigan a los servidores de Dios. Eso también está en un futuro. F. El conflicto se extiende a la ley de Dios. Es ahí donde el centro de la controversia es llevada a la observancia del domingo en contra de la observancia del sábado. O sea, no hay otro debate que genere controversia en este contexto que no sea el día de reposo. Pueden decir que no, que el tercer templo, que el anticristo, que no, 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 no. Es el día de reposo del mundo y de lo que dice la Biblia. Ese es el centro del debate. G. El pueblo de Dios proclama el sábado con más plenitud. Y es ahí donde, como dijimos al comienzo, es en la crisis donde se revela el carácter. Solamente los que hayan pasado crisis previas y muchas que les haya moldeado el carácter, los que llegarán a ese punto y tendrán un carácter fortalecido por Dios, porque conocen a Dios por experiencia, y se unen al remanente y proclaman el sábado con más plenitud. Ya no les importa. No, que hay peligro, que ya la gente está hablando mal de su sabático, se defiende el domingo, no, se defiende el sábado, no me importa. El sábado es el día del Señor. Pero que te van a llevar preso, pero mira que la gente está muy enojada con el, etcétera, etcétera. No me importa. Su carácter en esta crisis ya fue probado antes y tiene una experiencia personal que los lleva a predicar con mayor fuerza. A eso, mis queridos hermanos, estamos llamados nosotros, a tener una experiencia con Cristo ahora. Tú no creas, no tengas pajaritos en tu cabeza y te hagas la ilusión de que hoy tú te vas a quedar en tu casa, no te vas a querer mover para predicar, llevar un volante, dar un estudio bíblico, orar por las personas. No creas que si tú no haciendo eso, el Señor te va a usar al final del tiempo. No te usará porque no estás preparado. Tu carácter no se fogueó en la crisis porque tú rehuiste. Tú quisiste la comodidad, el silencio, el perfil bajo. Vas a decir, no, no quiero problema, yo tengo que cuidar mi trabajo, yo tengo que cuidar mi cargo, yo tengo que cuidar mi influencia, yo tengo que cuidar mi familia, no puedo arriesgarme a que me echen del trabajo, etcétera, etcétera. Mil excusas. No te has preparado para que la crisis moldee tu carácter. Esta crisis al final no lo hará. Si en las buenas no has preparado tu carácter, ¿tú crees que lo vas a preparar en las malas? Al final del tiempo, cuando venga todo junto. Continúo. El ministerio popular, las iglesias populares, efectúa arduos esfuerzos para suprimir la discusión del asunto en litigio. O sea que todo el
pastorado ese apóstata de los evangélicos, de los católicos y de muchos pastores adventistas también, porque lo confirma la hermana White, van a decir, señores, señores, cambiemos de tema. Cambiemos. Aquí no hablamos de cosas que traen división. Acá no hablamos, acá no vamos a entrar a discutir nada de que pueda dividir a la iglesia. La iglesia tiene que permanecer unida. Interesante. Eso está profetizado. No, 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 señores, acá tranquilo, acá se va a hablar del amor de Cristo. Acá no queremos discusiones, hermano, por favor, sáquenlo a ese que está ahí, sáquenlo para afuera. Hermano, a ver dónde están los sugieres, dónde están los diáconos, y a esa hermana también, a ver, las hermanitas, diaconisas, sáquenla, porque acá no queremos problemas. ¿A usted le parece familiar ese ambiente? Para nosotros sí. ¿O no es así, mi querida esposa? Así es. Hermano José Antonio, a nosotros nos pasó eso. No quieren hablar. Que no, ahora, te imaginas después, va a ser peor. Ese espíritu que se apodera de esos pastores y líderes y ancianos, y obviamente todas las ancianas y pastoras, todas van a caer con ese espíritu de que no, 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 acá no queremos problemas. Continúo. Estados Unidos, la letra I, abjura, renuncia de los principios de su gobierno al promulgar una ley dominical cuando los papistas y los evangélicos se unen en una causa común. ¿Y cuál es la causa común? El El, sábado al domingo. el planeta. Exactamente. La causa común es la Agenda 2030. Cuidar el planeta. Hay que cuidar el planeta. ¿Cómo? Tenemos que descansar todos a un solo día. Señores, el planeta, no podemos dejarle a nuestros hijos un planeta destruido. Tenemos que tomar cartas en el asunto. Tenemos que bla, 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 bla. Y es ahí donde se unen en una causa común, olvidan sus diferencias, no hablan de diferencia, hablan, como en el ecumenismo, de lo que los une. Y esa unidad en el error lo lleva a Estados Unidos a renunciar, a abjurar, ¿sí? Y promulgar leyes religiosas. Hermano Ivette. Ahora, si se promulga esa ley donde ellos digan que todo el mundo, por el bien del planeta, tiene que descansar, todos tenemos que descansar el mismo día para que el planeta descanse. Entonces, por lo menos los musulmanes, que son tan radicales que ellos guardan es el viernes, también serán sometidos. Es una buena pregunta. ¿Ah? Mira, cuando los musulmanes que hayan escuchado el mensaje de los tres ángeles, y los budistas, y los sintoístas, y los ateos en el Partido Comunista de Corea, en el Partido Comunista de Cuba, en el Partido Comunista de China, en el Partido Comunista de Laos, y el partido de todos los partidos comunistas de todos los países, haya penetrado el mensaje de los tres ángeles, ellos habrán tomado una decisión también. Y esa gente, ya lo que es la política, la hermana Juárez menciona, Jesús dice, el evangelio dividirá familias. Padre contra madre, hijo contra hija, nuera contra yerno, etcétera, etcétera. Esposo contra esposa. Ya la verdad está predicada. Ahora te tiene. Esos evangélicos van a decir, esta gente, los musulmanes, los sintoístas y los budistas y todo lo que se te ocurra que no sea pueblo de Dios, tomará una decisión a conciencia. Todos habrán conocido el fuerte pregón, ya sea por discurso o por martirio, habrán conocido el Evangelio en su poder y tendrán que tomar una decisión. Y si voy preso y si el Partido Comunista me lleva a la cárcel a predicar a los presos. Y si las mujeres van a la cárcel de mujeres a predicar a las otras presas. Ese es el poder del Evangelio. Todo el mundo tendrá que tomar decisiones individuales, personales. Ese es el poder de Dios en el mensaje del cuarto ángel. La letra acá dice, la ley
del día de reposo dominical es invocada en perjuicio, la J. La J dice así, perdón, la anterior. El protestantismo, los evangélicos, porque esa palabra le queda grande, ellos ya no protestan nada, están de parte de Roma, han claudicado, se han rendido y se arrodillan a Roma. Los evangélicos, el evangelismo norteamericano apóstata busca el apoyo del fuerte brazo del poder civil. Esa, mis queridos hermanos, es la imagen de la bestia. Roma siempre, siempre ha buscado el poder civil para gobernar. Los curas en la antigüedad, en la Edad Media, nunca, ellos nunca mataron a nadie, al menos públicamente. Pero ellos iban al general, al rey, al emperador, al duque y le dice, dame una guardia y unos 300, 500 soldados que a esa aldea hay protestante. Y ellos bendecían las armas, las lanzas, las flechas, los escudos, los puñales, en el nombre del Cristo Salvador, maten a todos. Iban los soldados y arrasaban. Y después los curas entraban, sí, este es el poder de la iglesia para matar a herejes. Y ellos eran los autores intelectuales, los que forzaban a los demás, a los soldados, a que maten, empalen, le prendan fuego, los asesinen, los encarcelen, etcétera. Los violentos eran los dos. Uno, autor intelectual, y el otro, el brazo ejecutor. Y acá sucede lo mismo. Los evangélicos le van a pedir, como lo hizo Roma, a ver, los senadores, los legisladores, por favor, denos una ley que permita la represión a aquellos que no se conforman a esta ley, porque el pueblo norteamericano necesita de nuevo el orden. Y hay de ti que no te sujetes a ese orden. El único que no se va a sujetar son los sellados, los siervos del Altísimo. La letra K dice, la ley del día de reposo dominical es invocada en perjuicio de los observadores del sábado. Ahí es donde comienza lo que nosotros sabemos que es, nos comiencen a identificar para perseguirnos. Ya estamos identificados hace tiempo, pero ahora estamos o entramos a una lista negra, por decirlo así. Ya no hay forma a esta gente de convencerlo de que el domingo es el día que el Señor separó para que su pueblo vaya a reencontrarse con Él y los problemas de este mundo se terminen. Esa pequeña secta odiada no entiende. Son unos herejes, son unos desobedientes, son unos hijos del diablo. Nos dirán de todo. Y ahí es donde comenzamos nosotros a invocar a Dios. ¿Por qué? Porque ya públicamente se nos manifiesta el rechazo del gobierno hacia nosotros. La letra L dice, comienza la persecución. M, los adventistas mundanos se pasan a la fila del enemigo y la mayoría nos olvida. A veces, mis queridos hermanos, me da mucha tristeza, pero tremenda tristeza personal, saber que en los años que llevo de adventista he conocido a muchas iglesias, muchos hermanos y hermanas adventistas piadosos, pastores que aprecio muchísimo, y saber que ellos, no lo digo yo, lo dice primero Jesús, después lo confirma la sierva del Señor, abandonarán las filas. Aquellos con lo que alguna vez el Señor nos proteja a nosotros tres, a ti, hermana Graciela, a mi hermano Carlos, que tiene una dificultad de conexión porque está viajando, y a todos aquellos que escuchen, el Señor tenga misericordia de nosotros y nos preserve de esa situación. Pero me da mucha tristeza saber que hermanos y hermanas en las cuales un día oramos juntos, nos arrodillamos juntos, alabamos y cantamos alabanza en el templo del Señor los días sábados juntos, que salgan después de la iglesia como alcahuetes y nos digan, ellos están allá.
y nos pongan a correr. Abandonaron las filas y obviamente abandonaron también la fe. Muy triste, pero el Señor nos dice, cuidado, están avisados, que no los desanime, que no los desanime, porque si hay algo que te desanima es la traición, es una cosa tremenda. El ser traicionado te, te parte al medio, como decimos nosotros, te traicionan y te duele, pero el Señor nos dice, cobren ánimo, porque serán traicionados. La letra N. Los observadores del sábado amenazados de muerte se vuelven a Dios en busca de ayuda y son fortalecidos. Ya, hermanos, hasta este punto, como digo siempre, se terminó la iglesia de la Odisea. O sea, no hay tibios, no hay más tibios, no hay más, sí, sí, hermano, sí, sí, usted tiene razón, pero para tomar decisiones no toma ninguna. A nosotros nos pasó muchas veces. Tú le hablas de un determinado tema, no te voy a hablar de temas que son fuertes. Por ejemplo, prepárate para abandonar las ciudades. Confía en Dios. Eso es mucho, pero otro tema. Sí, sí, hermano, el tema de la ropa, el tema de los horarios, de la reverencia, de la música, de la comida, de la reforma por salud, del evangelismo. Sí, sí, hermano, sí, sí, todo, sí, sí, te da la razón en todo. Sí, 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 tiene razón, hermano, tiene razón, sí, sí, sí. Pero en la práctica no hacen nada. Este tipo de personas hoy existen, pero va a llegar el tiempo en que van a desaparecer. O tú te consagras hoy y nos consagramos hoy para servir al Señor, o si no lo haces, en ese tiempo tú no podrás hacer nada. Satanás te habrá jalado para su bando porque desechaste el momento de la preparación. La letra ñ. Mientras Cristo permanece en el santuario celestial, el Espíritu Santo restringe la persecución para que no impida la obra de proclamar el mensaje del tercer ángel, y algunos dirigentes se deciden en favor del mensaje, influidos por la última generación o amonestación, la última amonestación, perdón. Ahí es donde nosotros nos encontramos, mis queridos hermanos, con que comienzan a aparecer, en medio de la deserción de hermanos adventistas, comienzan a aparecer los obreros de la hora undécima. ¿Cómo? Este que antes estaba del otro lado y ahora sí, el que estaba del otro lado tomó una decisión a último momento y para él también hay una corona. Y él se alista en la fila del Señor y se prepara también para ser perseguido porque él aceptó a último momento porque no conocía, necesitaba esa circunstancia y él aceptó. Dirigentes, personas comunes, líderes políticos, empresarios, solo Dios lo sabe, que vienen a animar y fortalecer al pequeño remanente. La letra O, el ángel de Apocalipsis 18, el cuarto ángel, el Espíritu Santo, que representa el derramamiento de la lluvia tardía, desciende para dar mayor poder aún a la proclamación en alta voz del mensaje del tercer ángel. Mis hermanos, si hay algo que me gustaría ver, y a veces mi esposa también me dice, a mí también me gustaría ver, es que en ese momento se acabaron los cobardes para el reino de Dios. Ya no hay más cobardes. Esas personas que no tienen ganas de salir a predicar, no, hermano, yo no puedo hablar en público, yo no puedo, me da vergüenza, me traban las palabras, bla, no, no. Estos, llenos del poder del Espíritu Santo, salen a predicar, todos. No hay uno que se cruce de brazos y que diga, vayan ustedes, que yo cocino, cuando vengan ustedes, yo ya tengo la comida lista. No, todos salen a predicar. Ese es el poder de Dios. Dios mueve ese pequeño remanente ya unánime, unidos en un solo sentir. No hay liderazgo,
No hay, pero que yo voy a ser el director, no, que vamos a hacer lo que yo digo. No, es el Espíritu Santo que a todos los lleva unidos en el amor y en el Espíritu. Y todos a una dirigidos por la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Qué momento, hermano? ¿Qué momento? Letra O. Sí. P. La gran prueba final se presenta cerca del fin del tiempo de gracia cuando el mensaje del tercer ángel se termina de proclamar triunfalmente. Me gusta la palabra triunfalmente porque van a caer muchos, ¿eh? Y no sabemos si nosotros estaremos en la lista. No sabemos. Pero en ese momento va a haber muchos mártires. Los locos ya que están poseídos por ese espíritu de Satanás se le van a caer encima y el Espíritu Santo dejará y les permitirá caerles y hasta matarlos, porque sabe que esa muerte delante de los demás va a ser semilla del Evangelio. Siempre fue así, pero ese es un triunfo para el Evangelio. Q. Se produce un breve periodo de calma en las calamidades que acompañan la prueba final, durante la cual el mensaje del tercer ángel triunfa gloriosamente. Y el último ítem dice, esta calma continúa brevemente después que termina el tiempo de gracias, mientras Cristo coloca los pecados confesados y perdonados del pueblo de Dios sobre la cabeza de Satanás. Tremendo. El segundo grupo, ya con esto vamos terminando, es el tiempo de angustia de Jacob. Después de este breve periodo de calma, todos los elementos de contienda son liberados y Satanás lanza a los habitantes del mundo a una gran aflicción final. Las 7 últimas plagas, dice el ítem primero A, se derraman en rápida sucesión, una tras otra, sin tregua. El tiempo de angustia de Jacob, como el tiempo de angustia previo, va a ser una sucesión rápida. No hay periodos de tiempo en que nosotros veamos los resultados de una y después pase una breve pausa y vendremos a esperar otra y después no, es rápido y en sucesión. B. Los impíos se llenan de ira a causa de las plagas y promulgan un decreto de muerte universal contra el pueblo de Dios, probablemente durante la segunda plaga. La primera plaga que los llena de ira es la plaga de las pestes, donde obviamente tienen llagas, algo sucede o en la alimentación o en el pinchazo o en el ambiente o en algo que a ellos les afecta, pero a los sellados de Dios no les afecta. Todos los demás comienzan a enfermarse, ¿sí? Todo el mundo enfermo, excepto los sellados. Este decreto de muerte fija el tiempo para la ejecución de los fieles a una medianoche determinada. Hay una fecha ya, hay una fecha provista. Satanás ha reunido a los suyos, a los reyes, a los dirigentes, a los empresarios, a los multimillonarios, a los gobernantes, a todos, diciéndole, pongámonos de acuerdo porque esto es serio, hay que reaccionar porque ya la vida en el planeta está en peligro y es por culpa de ese grupo. Dios está airado con nosotros por culpa de ese grupo. Hay que reaccionar rápido, tenemos que exterminar. Ellos ya están abandonados por Dios. No tienen forma de reaccionar con coherencia, con sentido común. Los domina íntegramente Satanás. Y hermano, si los domina Satanás, no hay forma de poder cambiar ese rumbo. Estos días estuve mirando unos videos sobre los emperadores romanos de la antigüedad, especialmente Calígula.
Realmente era, no sé si era un hombre, un ser humano, o era un demonio viviendo en el cuerpo de ese hombre. Todas las cosas que hizo, que están registradas, donde institucionalizó las barbaries, especialmente sexuales, de todo el Senado, de las mujeres del Senado, de los senadores, de los políticos de la época, y los obligaba a hacer lo más horrendo que yo haya leído alguna vez. Era, era realmente un demonio, porque estaba abandonado por Dios. Esa persona es una. Imagínensela a los 8.300 millones de habitantes en esa situación, excepto el pequeño remanente, abandonados por Dios. Era realmente algo espantoso lo que sucedió y más espantoso lo que nos va a suceder después. Como retribución, la letra D, por condenar a muerte al pueblo de Dios, se da a beber sangre a los impíos cuando las fuentes de las aguas se convierten en sangre. Esa es otra de las plagas. El intervalo entre el decreto de muerte y la liberación es llamado el tiempo de angustia de Jacob, durante el cual el pueblo de Dios clama a él en busca de liberación. Ya no hay para ellos expropiación de propiedades, ya no hay para ellos expropiación del dinero, ya no se les permite ni comprar ni vender, se los busca para matarlos. Es la cacería. Satanás sale a cazar siervos del Altísimo y matarlos. Por eso los santos del Altísimo claman a Dios por liberación. Letra F. Después de colocar los pecados confesados sobre la cabeza de Satanás, transcurre un cierto número de días mientras Cristo sale del lugar santísimo y se dirige hacia el oriente, donde los santos lo ven primero. Siguiente, la voz de Dios se oye a la medianoche y anuncia la liberación de su pueblo. Los impíos son sorprendidos en la acción demente de tratar de asesinar al pueblo que espera ansiosamente la protección de Dios. No sé si ustedes saben, hermanos, en Siria, ese gran país que siempre estuvo castigado, lamentablemente, por el imperio occidental, por tener una posición estratégica en Medio Oriente, donde fue derrocado Bashar al-Assad después de más de 20 y pico de años de gobierno. Subió un gobierno ahora de transición donde el jefe de gobierno, que antes era un mercenario de Estados Unidos, se lo veía matar directamente a... Era un talibán asesino. Pero ahora le han sacado la fajina, la ropa de militar y le han puesto un traje y una corbata. Tú vas a gobernar Siria. Él manda una milicia que todo lo que no sea de su grupo, hay videos en Telegram, donde lo he visto impresionante, sale la milicia a buscar a los, le llaman ellos rebeldes, los que no son de su partido, ya sean judíos o de ascendencia judía o de contacto cristiano, cristianos de esa zona, por supuesto, no adventistas, porque, bueno, todo lo que no sea de ellos, video hermano, los ejecutan directamente donde los encuentran, le bajan bala, hay personas corriendo, hombres, mujeres, niños, ancianos, y los matan. No hay juicio, no hay cárcel, no hay nada, directamente los cazan, con Z, los cazan y los matan ahí donde los encuentran. Es un gobierno terrorista, porque es el terror por el terror. Bueno, entre paréntesis, esa es la democracia que pone Estados Unidos en Siria, ¿no? Por supuesto. Pero traspolado al tiempo del fin, ese va a ser el espíritu que va a guiar a todo el mundo a perseguir a los santos del Altísimo, cazarlos y querer matarlos,
No puede hacerlo, pero porque hay un poder sobrenatural que protege. Los ángeles de Dios y el Espíritu Santo protegen a cada santo sellado, pero ellos salen a cazarlo para matarlos. Por eso el pueblo de Dios clama día y noche. Queremos, Señor, liberación. ¿Hasta cuándo esto? Repentinamente, en medio de la noche, el sol aparece radiante y señales y portentos siguen en rápida sucesión. Lo sobrenatural ya es común en esa época. Y la voz de Dios anuncia el día y la hora de la venida de Jesús. Y el tercer bloque dice, aparece una pequeña nube negra que aumenta en esplendor y gloria a medida que se acerca a la tierra desde el oriente trayendo a Jesús. Amén. 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 Hasta aquí hoy. Todos estos eventos, hermanos, están en un futuro y diría cercano. Esto creo no lo verán nuestros hijos, aquellos que tienen hijos pequeños para que se vuelvan adultos de 20, 30 años en adelante. No va a pasar esto dentro de 20 años. Creemos que no. El mundo no da para más. Esto viene pronto. Y tenga el Señor misericordia de cada uno de nosotros para que logremos en la gracia y el poder de Dios un reavivamiento y una reforma. Amén. Necesitamos de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor te bendiga, hermana Graciela, y a todos aquellos que escucharán después, porque lo que viene es muy fuerte. El Señor está llamando a hombres y mujeres santos que se consagren a Dios y que crean y esperen en Él. Amén. Desde este humilde puesto de avanzada, predicamos esto, sostenemos que Dios sigue al mando de su iglesia y por más apostasía que se manifieste dentro y fuera de la iglesia, Dios tiene su iglesia pura y santa y esa triunfará. Amén. Oremos para pertenecer a ese grupo selecto que es el último ejército de Dios. Amén. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias, Padre. Gracias, gracias porque nos has dado este momento hermoso de poder meditar en tu palabra. Gracias, Padre. Te rogamos que puedas bendecir a cada uno de los que están aquí, a la hermana Graciela, a nuestro hermano Carlos también, y a todos aquellos que escucharán después. Amén. Sabemos que tú vienes pronto y estás preparando a un pueblo para una gran crisis. Fortalécenos y ayúdanos en la gracia de Jesús. Te lo suplicamos y te lo imploramos en su dulce nombre. Amén. 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 Hermanita Graciela, muchas gracias por acompañarnos. Nos honra siempre con tu presencia. Que el Señor te bendiga. Tenemos un gran aprecio y un gran abrazo. Te mandamos desde acá a ti, hermanita, y a todos Gracias, aquellos hermanito. que Muchas gracias. aman Igualmente. y esperan la segunda venida de nuestro Señor. Maranata, Cristo viene. Bendiciones. Maranata. Y el próximo sábado, Dios mediante, el capítulo 2, preparación para la crisis inminente. Bendiciones, hermanita. Que el Señor te bendiga. Bendiciones. Amén. Hasta luego, hermanita. Feliz Un tarde. saludo. Saludos, hermana.